Bueno, hola, buenas tardes y bienvenidos a esta tercera entrega del ciclo Aquí se presentan libros, con que la Facultad de Filología de la Universidad Complutense quiere apoyar la Feria del Libro de Madrid, que lamentablemente por la pandemia del COVID-19 no ha podido realizarse del 2 al 18 de octubre como estaba programado. Durante estos días, del 2 al 18, vamos a ir presentando diferentes libros escritos en poesía, en narrativa, en ensayo, en traducción, en edición, de diferentes profesores y alumnos de la Facultad de Filología de la Complutense, y la verdad es que es un verdadero placer poder tener esta variedad, además de diferentes autores, ¿no? Y hoy, 4 de octubre, pues vamos a presentar una antología para una generación nova, 6 vértebras, y un verdadero placer. Y le doy la palabra precisamente a su coordinador, a Henri Berger, que pues un poco nos cuente y bueno, hablaremos del libro y podremos disfrutar de él. Bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, bueno, gracias a ti, José, gracias también a Miriam Fernández, que entiendo es la que ha coordinado un poco todo, y al Vicedecanato de Cultura de nuestra universidad por permitir estos eventos. Quizás una nota, porque nunca se sabe muy bien, sobre todo por parte del público, si hacerlo o no, ya que estamos en una videoconferencia, no es necesario aplaudir, por ejemplo, pues cuando uno termina de recitar un poema o lo que sea, ¿de acuerdo? Así está firmado y bueno, uno no se queda con la duda. Sí, hoy vamos a presentar esta antología, 6 vértebras, que he coordinado y que reúne a varios alumnos de la universidad que de hecho pisaron una vez o siguen pisando la Facultad de Filología. Y bueno, pues en primer lugar voy a presentar la obra y después vamos a pasar a un turno de recitación de los autores presentes, que está aquí conmigo Sergio Álvarez Torres, que lo estaréis viendo con su cámara, y también vamos a recitar autores que estén ausentes, porque teníamos previsto tener aquí a Martín José Zubía, pero tiene la vendimia, así que no podrá venir. Bueno, entonces, esta antología reúne a poetas jóvenes de la generación de los años 90 del siglo pasado, y en primer lugar iba a ser una antología más bien de colegueo que yo tenía previsto hacer con algunos amigos poetas. Pero una vez conformada, le di cierto propósito, que es encontrar una generación nova, una nueva generación. Por esto su subtítulo es Antología para una generación nova. Y esta generación nova que yo busco, que ciertamente no es un movimiento literario, sino un grupo de autores con diversos estilos, que no están juntos por cierta coincidencia en el estilo, sino por ser de una generación. Pretendo que esta generación dé cierto empuje a la poesía joven actual, para mostrar cierta diversidad que hoy en día siento se oculta, por ejemplo, en los premios literarios de poesía. Y por eso, antes de todo, tendría que describir un poco cómo considero la poesía joven actual. Y de hecho, en la introducción de la antología que yo he escrito como coordinador, doy ciertas pistas. Voy a ser bastante breve aquí. Por ejemplo, es poesía en cuanto a recitación que se lee desde el móvil con un tono monocorde, no hay cierta visión de espectáculo hoy en día. También en un verso libre que no tiene reflexión o trabajo formal detrás de él. Yo suelo decir que es un verso libre adoptado a priori, sin pensarlo más. Entonces hay cierta falta de reflexión sobre qué forma poner a qué contenido. También un lenguaje grosero en todos los sentidos de la palabra.
no porque no solo porque de vez en cuando aparezcan palabrotas, que tampoco es tan crucial, sino también porque el contenido se expresa a grosso modo, es decir, pues de forma grosera, muy a grandes trazos. Después es una poesía muy enunciativa, y con esto quiero decir que se basa mucho en la descripción y no en la expresión de sentimiento, en oraciones enunciativas. Rara vez hay exclamaciones o interrogaciones, exclamaciones tanto para cosas tremendas como sublimes. Y bueno, pues para terminar esta descripción de la poesía joven actual, voy a leer un fragmento de la introducción que, bueno, lo termina. Más aún, la poesía como creación se ha visto descarrilizada hasta extremos vergonzosos. Tal es así que el lema del Festival de Poesía Voix Vive, es un festival de Toledo, en su edición de 2019, pero también en la presente edición, parece ser un lema mantenido a lo largo, pues, de las ediciones, es entonces Toledo es poesía, con el le de Toledo entre paréntesis para formar todo es poesía. Y es que hoy en día, en la poesía joven actual, frente al concepto romántico del poeta Dios, se lucha por difundir la idea de que el poeta es un hombre cualquiera, que todos podemos ser poetas. Y es verdad que estas posiciones tienen parte de verdad, pero yo creo que olvidan en un relativismo absoluto tan propio de la posmodernidad que no todo es aceptable, ni bueno, ni poesía. Pero más importante aún, siento que se ha olvidado que hoy la poesía, como el arte en general, necesita un sentimiento litúrgico respecto a la creación y su creador, y esos mismos que pretenden democratizarlos contribuyen en realidad a la indignidad cada vez más creciente de nuestro arte. Porque que todo sea poesía implica, al final, que la poesía no sea nada. Entonces, es ante cierto panorama, para mí, negativo, por supuesto, repito, esta introducción la he escrito yo como coordinador y somos una generación, no un movimiento literario, entonces lo que yo opine de la poesía joven actual no tiene por qué ser compartido por los demás autores de la antología. Y entonces, frente a este contexto de poesía joven, lo que se pretende en esta antología es mostrar la diversidad, o mejor dicho, la variedad posible en la poesía, tanto la variedad en los temas de la poesía, con amor, desamor, una contemplación de paisaje o algo psicodélico, y también una variedad en los estilos de cada autor y de las formas empleadas en cada poema. Por esto, de hecho, me gusta decir que esta antología es más bien un poemario hecho con varias voces, porque no hemos decidido separar en la antología cada autor en una sección, en una parte, sino mezclar sus voces y sus poemas buscando una progresión temática. Entonces, también por eso es bastante agradable, considero, leer esta antología, porque hay un viaje y a lo largo de este viaje no se mantiene un estilo, entonces hay variedad. Si a uno no le gusta mucho tal estilo, bueno, pues verá cierta alternancia. Y bueno, no voy a seguir con esta presentación. Yo creo que luego Sergio podrá decir lo que él siente de esta antología, podrá hacer su propia presentación de la antología. Porque ahora vamos a abrir un turno de recitación, porque más que definir es preciso ilustrar qué es esta antología. Entonces vamos a empezar con Sergio, luego recitaré yo mis poemas y luego recitaremos poemas de los autores que no han podido asistir hoy. Entonces, te introduzco brevemente, Sergio. Sergio es el editor de una editorial
nueva de 2 o 1 año siquiera, madrileña, llamada Ojos de Sol. Ha escrito ciertos poemarios autopublicados, pero quizás lo más sonado es que ha aparecido en la antología de Panduro 2018. Panduro es otro festival hecho cerca de Segovia, y esta antología ha sido publicada por Huerga y Fierro. Breves trazos sobre su estilo. Yo creo que sigue, él me dirá si sí o no, el surrealismo de André Breton, más que el surrealismo, el neosurrealismo, y sobre todo está inspirado mucho en el imaginismo de Blanca Andreu, que busca no tanto, como yo reprocho a la poesía joven actual, enunciar las cosas, no, sino evocarlas. Y bueno, sin más dilación, doy la palabra a Sergio. ¿Puedo decir como apuntes sobre mi poesía o es después? No, tú como quieras. Bien, no, simplemente es decir que el poemario, este que tenemos aquí delante con nosotros, se escribió hace 1 año, pero los poemas son un compendio, ¿no? de diferentes etapas de mi vida anterior. Y sí, claramente ahora mismo me centro más en un neosurrealismo más de los posnovísimos, pero en el momento que escribí estos poemas que están aquí publicados sí estaba más influido, ¿no? por el profesor Francisco García Jurado, ¿no? De la Facultad de Filología, que es el gran clásico de la facultad que me influyó mucho con sus mitos. Entonces, si os parece, voy a leer unos poemas inspirados en el mundo clásico. El primero de ellos es Clepsidra y dice: cuando el humo sorprenda al equilibrio y prodigue una fractura del tiempo, mi sombra caerá como la fe de Ulises. Llegaré a la región del sueño, al palacio de la memoria donde la rosa del fin marcará mi principio. Seré el tiempo sin saber que existo. Seré la palabra muerta del mundo que dialoga con la máscara del muerto. Ni siquiera el tiempo premedita el silencio que hay en la noche. Tengo envidia de los que han muerto. Soy un sueño fugitivo, hermano prófugo del tiempo. Aplauso silencioso. Y sigo leyendo algún poema mío, leo de otra autora. No, tú por ahora a lo tuyo. Entonces después podremos recitar el resto. Sí, voy a leer otro poema más de corte clásico. Este, luego lo explico. Se llama Gorgona. Cada grano de tu mirada. Mi cuerpo acecha cada instante pétreo que tu alma toca mi cuerpo, siguiendo sin sentido alguno de lo que es el color y de cómo percibe el mundo una rosa bajo el fuego. De todas las miradas, la tuya se me antoja imposible. Tu pupila imantada me lleva a tu recuerdo, a tu labio de piedra donde esculpir un beso. No es tarea de necios, sino el derrumbe de la civilización moderna. Y mi vida, como una soga, se enreda por tu cuerpo y te sueña y te recoge como los hilos del insomnio. De todas las miradas, la tuya me corrompe por completo. En las sábanas de tus párpados, bajo el cielo oscuro del pensamiento, nos encontraremos para ser eterna piedra del instrumento perfecto. Bien, ¿no? Este poema era una protoidea que al final se convirtió en una obra de teatro que escribí, que era una relación lésbica entre una mujer ciega y el famoso personaje, ¿no? de Medusa, que convierte a todo el mundo en piedra. Entonces, esta fue la primera idea, un poema que al final se convirtió en una obra de teatro. Y te devuelvo la palabra para después dialogar sobre esta antología y diversas vicisitudes de la poesía actual.
De acuerdo, muchas gracias. Voy a leer algunos poemas míos. Antes me presento brevemente en cuanto a bibliografía o currículum literario. Bueno, yo también tengo algunos poemarios juveniles autopublicados. Lo más sonado quizás es que haya sido el año pasado, en 2019, finalista en el certamen de jóvenes creadores del Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, definir mi estilo me es bastante difícil porque es hablar de uno mismo. Y también sobre las influencias pasa lo mismo. Yo no soy muy consciente de qué influencias tengo. Sé que he leído bastante a Apollinaire en español, a Víctor Hugo. Miguel Hernández también es el poeta español quizás que prefiera. Lo que predomina en mi estilo o en mis poemas sea quizás la presencia de la rima. Entonces, sí, soy franco-español, soy bilingüe entre francés y español, y entonces también quería que se viera esta diversidad lingüística esta vez en el poemario. Por esto hay algunos poemas que están en francés traducidos, y este, por ejemplo, tiene como tema, es muy breve, y tiene como tema un paisaje que vi en Edimburgo. Croquis d'une fête édimbourgeoise. C'était la demeure des rois. Il faisait nuit, il faisait froid, et mille feux artificiels ont soudain enflammé le ciel. Es un entonces boceto de una fiesta edimburguesa de Edimburgo. Era la morada de los reyes. Era de noche, hacía frío, y mil fuegos artificiales de repente incendiaron el cielo. Una breve nota, un boceto, un esbozo de algo que vi en un viaje a Edimburgo. También hay cierto ludismo, conceptismo en mi poesía. Por ejemplo, en este poema sobre la lengua española, sobre qué me evoca para mí la lengua española, porque como soy bilingüe, yo veo de distinta manera el francés y el español. Entonces, oh lengua española, oh española lengua, te mueves sola, tu meneo no mengua. Hablarte es como dar un beso y con la lengua ser travieso. Si el beso francés es tan español, es porque caliente es tu tierra, tu sol. Yo te doy un ósculo y en mi culto tu oculta lengua culta ausculto. Tú, tan rica eres, luego, cuando te despojas, divertida en nuestro juego, bella, nuda entre mis hojas. Canta ahora, deja que yo sea tu amante, tú la esbelta cantante que me encante. Qué pasión en tus acentos, gemidos del idioma. Te asientas en mil aposentos, en la cama de cada coma. Amarte es como hacer el amor a una gimnasta flexible en calor. Entonces aquí, bueno, no es el mejor. Ahora voy a leeros el que considero más logrado de los míos. Pero bueno, esta evocación que tengo del acento español, de cómo de movible es la sintaxis española respecto a la francesa. Y ahora voy a leeros un poema quizás más serio, más intenso quizás, aunque todavía con esta idea del pues adolescente de estar enamorado, etc. Sueño de noche eterna. Oh tú, mi amada, ¿te acuerdas de aquel sueño, noche eterna? Aquellas largas veladas contándonos nuestros sueños para así dormir despiertos tumbados sobre la cama, hablándonos del futuro cual si nunca mañana hubo. Tu ombligo era el agujero negro que me aspiró el cuerpo. De mí todo te contaba y contaba los lunares en tu vientre y sus señales, haciéndome tu astronauta, explorando conquistar tu boca, estrella fugaz. Oh tú, mi amada, ¿te acuerdas de aquel sueño, noche eterna?
cuando si en tus dulces labios saboreaba inquietudes, mis sábanas eran nubes entre las que acurrucarnos, con 2 lunas en tus pechos, 1000 estrellas en mi techo. Los que velaban quisieron alumbrar nuestro secreto. Las luces de la ciudad amarillas incendiaban la estelar tela velada del vacío celestial. Mas no, nosotros del mundo seguiríamos ocultos. Oh tú, mi amada, ¿te acuerdas de aquel sueño, noche eterna? Ven, gocemos, corre, brilla, tu pie descalzo en la hierba, ven, escapémonos mientras no vigila la vigilia. Si la vida son 2 días, quiero a tu vera dormirla, jugar en la noche eterna persiguiendo unas quimeras, de la realidad huir. Prometíamos por siempre, acariciando el presente, persiguiendo un devenir. Mi deseo de futuro era unir mi sueño al tuyo. Oh tú, mi amada, ¿te acuerdas de aquel sueño, noche eterna? Soñé con sueño tener, conciliar el dulce sueño con los nuestros tan risueños, mi sueño cumplido ver. Quise trascender la noche, apagar todos los soles. Pero aún así vino el día con su despierta pesadilla. Asustado por su luz, en mi cama ya no duermo desde que he perdido el sueño, y es que mi sueño eras tú. Oh tú, mi amada, ¿te acuerdas de aquel sueño, noche eterna? Entonces, bueno, un poema bastante más buscado, pero quizás eso, muy de adolescente enamoradito. Hay que pensar que estos poemas son de como mínimo hace 2 años. Entonces, yo he madurado mucho personalmente y estilísticamente. Y bueno, ahora le toca a Sergio leer fragmentos de Natalia. Efectivamente, hoy soy Sergio, pero también soy Natalia Hidalgo, Velasco. Voy a leer un poema suyo llamado Nacer en verano, y dice: andaba el verano con su leche de cal y rayo, amamantando las tardes de sus patios cuando puse con intención la boca. Todo el amor me cayó desde arriba, agua, multitud y sol, mamífera vidriera que eleva mi mirada y las palmas hacia un mundo apetecible como una flor castaña. Se unió de un lagrimal un río, a otro por un camino corto, mi rostro húmedo, recién estrenado guarda a sus espaldas un arroyo de propósitos. Nacer en verano es un día horizontalmente cálido, no es nacer, es brotar y del mismo ánimo aumentar la vida. Broté en verano, crecí en otoño. Hoy, bajo la gracia infantil de desconocer que existo, sigo erizando los ojos, poniendo la boca, levantando las palmas. Natalia es muy buena, pisó esta facultad, aunque ahora está cursando un máster pues en otra universidad. Y la conocí, de hecho, pues en la UCM. Otro poema más. ¿Vas a leer algún texto más suyo? Sí. Voy a leer el poema llamado El amor no es una fábula redonda, que dice: el amor no es una fábula redonda, es una misma ablución en la que beber y enjuagarse círculos puros, aguas perfectas, 2 llamas de aceite a la sombra de los ojos. El amor es un pueblo iluminado en el pecho de la tierra, un goteo de anzuelos sobre el agua negra, ablución ahogada por los círculos puros que incluyen lo que descartan. El amor no es una fábula redonda, pero bebe donde se enjuaga. Su ciclo es extenso. Bebe, se enjuaga, mientras los círculos puros mueven el agua. El amor es un pueblo iluminado en el pecho de la tierra. Es una misma ablución en la que beber y enjuagarse, nunca a salvo de lo que excluye, nunca lleno de lo que guarda. Me encanta, personalmente me encanta. Ahora me toca a mí leer a Martín, ¿no? Exactamente. Bueno,
Martín es un compañero, amigo muy cercano, y más que definir su estilo, os voy a recitar dos poemas. Primero, canción. Si este cielo azul que muere allá de tu mirar triste, el mismo azul que en tus ojos dulce y claro mira fuera, ¿qué sería de mí, morena? Si el labio de luz pudiera arrancar con que el inmenso trigal tu desnudez besa, flor de primavera trémula, ¿qué sería de mí, morena? ¿Qué si al viento deshicieras tus cabellos? ¿Qué si de flores la trenza, de lirios el dulce ramo arrojaras de tus manos? Y el viento, tan dulce y triste, bebiera la primavera brotando de entre tus labios, y el sol del ocaso hiriente, en su dolor de morirse, se acunara entre tus brazos. Mas te miro desde lejos, como tan solo contemplas, quieta, el cielo allá morirse, allá de tus ojos tristes. Yo tu amor sostengo apenas, flor de primavera trémula, como un lirio entre mis manos. Martín tiene varios poemas así que giran en torno al amor, pero el que yo prefiero de él es más ontológico y es un breve canto a la nada. A ti te canto, oh vida, nada, polvo al polvo, que eso es lo que somos. Apenas una sombra y el camino un delirar sutil, incierto. Allá, fuera, las sombras se envilecen, las cosas, apariencias, se consumen, marchando sobre ellas las negras horas. Corceles enfurecidos se desbocan. Ni canta el gallo a la mañana, ni la noche cobija ya su estrella. Saborea, hombre, la sal en la roca, besa tu oscura desnudez sobre la arena. Terrible el día, oscuro como la noche. Toda luz es de cristal efigie, todo existir brutal quimera. Bueno, espero que os hayan gustado estos autores. No sé si Sergio tiene algo que añadir antes de terminar la presentación. Bueno, veo que no has dado ningún dato de Martín, ¿no? Tampoco Pero, tú has dado de Natalia. de Natalia, ciertamente. Voy a dar los datos biográficos del libro. Pero bueno, yo creo que cabe mencionar, ¿no? De Martín, que a mí me gusta mencionar siempre, ¿no? Que su poesía se encuentra entre Juan Ramón Jiménez, ¿no? Se encuentra entre Diario de un poeta recién casado y Lírica de una Atlántida, ¿no? Está a medio camino entre el naturalismo y el misticismo de la palabra, ¿no? Era simplemente que quería añadir eso. Sí, yo valoro mucho cómo sabe usar el verso libre, sin rima, sin métrica calculada, pero manteniendo cierto estilo clásico, barroco, con muchos hiperbatones. Es algo muy característico de él. Y bueno, pues eso, como iba a ser un poeta invitado que iba a recitar aquí con nosotros, bueno, pues podemos comentar esto de él. Natalia, yo la acerco más a Federico García Lorca, no sé, me suena mucho más y de hecho me ha dicho que le gusta mucho, que lo ha leído mucho a Federico y bueno, quedan dos autores más, que son Victoria Sanmarís, que no es de la universidad, es una amiga mía de infancia. Está también Víctor Gómez Osuna, que sí es de la facultad. Pero para ser amenos, para no desvelar todo, creo que podemos parar ahora aquí el recital y abrir el turno de preguntas si es que las hay. Si nadie tiene preguntas, pues yo paso a despedirnos. ¿Sí? ¿No quiere...? Sí, a ver. No conseguía con el micrófono.
Bueno, oye, muy bien, la verdad que me parece muy bien además no leer todo. O sea, me parece dejar ese espacio también de sorpresa para los que se acerquen a la antología, ¿no? Y me parece además, a mí por lo menos me ha interesado mucho eso, el poder, digamos, me ha gustado mucho esa idea de una antología en donde los poemas se mezclen. Es decir, no, Sí. es algo que por lo menos yo no conozco las antologías más o menos al uso, pues siempre es de la manera que sea, pero un orden personal, ¿no? Entonces esa manera me parece que es muy tal. Y bueno, yo quería preguntaros, porque ya que hablaba Henry de la indignidad de nuestro arte, ¿no? De cómo se está en un momento, pues también un poco conocer desde vuestra opinión, que sois jóvenes poetas y que, bueno, estáis lanzando este mundo, qué situación, ¿no? Que está, sobre todo estas polémicas de intentar convertir la joven poesía en un negocio, ¿no? Es decir, que si ya cuando Henry hablabas de ese convertir la poesía en algo total, que cualquiera puede ser poeta, ya es de pronto ese ritual o la poesía al final termina siendo nada, pues ya convertirlo en un negocio editorial, pues ya no sé hasta qué punto hemos llegado, si hemos traspasado barreras o cómo lo veis, ¿no? Bueno, Cualquiera yo de los creo dos. que esto debería contestarlo Sergio porque ha hablado mucho y es muy crítico, además, aunque no se lo vea, y además es editor, entonces él creo que tendrá mucho contenido que soltar. Sí, bueno, a ver, yo tengo mi propia opinión, que no deja de ser una de las múltiples opiniones que hay, pero bueno, todo el tema de la poesía actual no deja de ser pues un problema de mercado, no es puro y duro. O sea, que la poesía ha sido accesible para todo el mundo, ha estado presente desde el primer día que alguien escribió un verso. Simplemente toda esta economía de la poesía se basa, para mí, en un problema que surgió a partir de los años 2000, esto lo hemos hablado mil veces, Enrique y yo, que a partir de los años 2000, pues como todo en este mundo, que marcado por el capitalismo, sin entrar en cuestiones ideológicas o políticas, pues claramente se convirtió en un negocio y allí hubo gente interesada y hubo gente que se benefició de ello, que es legítimo, que es totalmente válido, pero que en cierta manera pues denigra un poco todo lo que se había hecho anteriormente y claramente relega lo que verdaderamente es poderoso de la poesía, lo convierte en algo subterráneo y lo que verdaderamente es subterráneo lo convierte en algo interesante cuando no lo es. Por lo tanto, para mí el debate me parece bien, pero a la vez me parece mal porque si verdaderamente estás interesado en hacer buena poesía, no es tu debate. Simplemente si crees que tu poesía vale la pena y conoces las normas, conoces las reglas, tú céntrate en tu camino y olvídate de discusiones, olvídate de polémicas, olvídate premio Espasa, premio no sé qué. Tú sigue tu camino, que es que todo en esta vida llega en algún momento. Si la literatura está plagada de ejemplos de gente que triunfa a los 20 y gente que triunfa a los 70. Entonces todo llega en algún momento y, vamos, esta es mi opinión, que no sé cuál será la de Henry, desde luego. Bueno, yo distinguiría dos poesías jóvenes actuales, que es un primer grupo de poetas influenciadores de las redes sociales, muy populares, que luego pues escriben poesía y luego son publicados en grandes editoriales, Planeta, no sé, pero Marwan, por ejemplo, de Freds, este tipo de poetas. Eh, entonces, este tipo de poetas a mí no me molesta tanto porque, bueno, sí está este uso de la poesía, su poesía, como mercancía que se vende, pero en definitiva se vende como si se vendieran agendas de una serie para jóvenes. Y de hecho,
pues el público que compra estos poemarios los compra como eso, como si fuese una agenda o algo de merchandising, digamos. Entonces, aquí no está tanto el problema porque, vamos, aquí no creo que estemos en el terreno de la poesía, donde sí que habría que hacer unas reflexiones pues en los premios. Yo veo como muchos premios literarios se dirigen a jóvenes escritores, poetas, y siento que hay, por ejemplo, en las publicaciones de Hyperion, de Adonais y de demás editoriales con una línea de poesía joven con premio anterior, cierto uso del premio para después poder sacar un libro que seguro se va a vender, porque entre los conocedores de la poesía, y aquí sí que estamos hablando pues del terreno de la poesía, para saber lo que hay ahí fuera, lo que se da pues cada año, es casi obligatorio para nosotros comprarnos los premios para saber qué hay de nuevo. Entonces, ahí sí que habría cierto mercado por parte de los premios y de las editoriales que publican estos premios en usar esos premios y esta poesía joven para luego vender, porque saben que siempre habrá unos lectores que querrán saber, bueno, ¿qué tal el último premio Hyperion, por ejemplo? Y bueno, esta es mi opinión, que ciertamente, como dice Sergio, hay una parte de la poesía joven que no nos interesa, no nos molesta tanto, porque nosotros estamos a lo nuestro, pero después hay otra parte en los premios de poesía joven en el que sí que habría, sí que habría cierto debate. Sí, porque ahí entra el sistema también, ¿no? O sea, al final estamos hablando de premios donde hay jurados que luego están también en otros lugares, ¿no? Pero me ha hecho una curiosidad, bueno, como estamos, yo me incorporo, no, me ha hecho curioso porque yo soy de la generación que escuchábamos a Luis Llach, a Aute, bueno, lógicamente a Sabina, digamos, a muchos cantautores, a Raimo, por ejemplo, o María del Mar Bonet, etcétera. Bueno, María del Mar Bonet menos porque no componía la mayoría de sus canciones, pero bueno, ninguno de nosotros les considerábamos, o sea, cantautores que nos han influido muchísimo y nos han encantado, pero no les considerábamos poetas, ¿no? Entonces es curioso, entonces la pregunta es a los dos, si Marwan, que para mí es un cantautor y yo lo escucho, quiere decir que además cuando muchas de las canciones, más de 4 o 5 ya me cansan, quiere decir que no, tampoco no entro dentro de su estética seguramente, pero las escucho con mucho placer, pero no le considero, o sea, es decir, le considero un buen cantautor o un cantautor, no sé si bueno, pero no un poeta, ¿no? No sé si vosotros de pronto, igual que a Luis Llach, le considero un cantautor maravilloso, que me encanta, pero no le considero un poeta, por más que muchas de sus canciones sean mejores que muchos de los poemas publicados en lugares, ¿no? Pero digamos esa distinción entre el que compone música y texto y de pronto el cantautor y luego el poeta, no sé si vosotros de pronto dicen, no, para nosotros Marwan sí que es, ¿no? O sea, no, este tema sí que es muy interesante porque traes el ejemplo de Marwan, yo traigo el ejemplo de un rapero, Nats, que bueno, hace discos de rap y ha sacado hace algunos años un poemario. Y yo siento y veo sobre todo que estos cantautores o estos raperos, cuando quieren publicar pues en libro algo un poco más ligero, menos trabajado que lo que hacen, pues es poesía. Digamos que para ellos está una poesía que es para cantar y luego cuando se ponen a escribir poesía para publicar un poemario, sí, como tú dices, no le ponen tanta calidad ni tanto interés y me parece muy simbólico, en efecto. Hay una cosa que me parece interesante recordar
es que la poesía también puede ser oral. Yo considero que muchas canciones de los cantautores llegan a ser poema. Bueno, son poema y llegan a ser poesía de muy buena calidad. Por ejemplo, Sergio antes ha dicho que, vamos, que la poesía siempre ha sido algo democrático desde la primera vez que se escribió un verso. Yo diría mejor desde la primera vez que se dijo un verso, porque está este componente de no solo hay poesía escrita, sino también poesía oral. Y sí, hay... Sí, pero para mí la canción es un conjunto. Es decir, que una sí, canción de Marwan en realidad puede tener la base de letra, que es una base rítmica, con rima, etcétera, pero en realidad el producto final es ese entrelaje entre música y texto, ¿no? Que es lo que crea una canción. Y es algo que, lógicamente, en la poesía, sobre todo en la poesía que estamos viendo, esa poesía escrita, aunque sea también oral, etcétera, es la letra la que en un momento dado tiene esa independencia, ¿no? Por eso decía que para mí Marwan es un cantautor y no es un poeta, igual que Louis Jacques o incluso Sabina, que luego Sabina puede escribir otros libros de poema, pero sus canciones pueden ser un poema, pero para mí es un cantautor. Entonces, bueno, era esa cuestión. No sé si Sergio... Sí, bueno, o sea, yo creo que por poner un poco la nota de humor, todo este debate empezó, ¿no? Cuando a Bob Dylan le dieron el premio Nobel de Literatura, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Que fue como algo que, bueno, yo no sé cómo lo visteis vosotros, pero para mí fue como una puñalada trapera para, para la literatura, porque fue como denigrar completamente y fue como meter como otra vez el debate este de las interdisciplinas, ¿no? De juntar música con literatura, que está muy bien. Si tenemos ejemplos de, pues, como por ejemplo, ¿no? Amancio Prada, ¿no? Que musicaliza los poemas de Agustín García Calvo o de Becker, o a lo mejor tenemos también el ejemplo de Chicho Sánchez Ferlosio, ¿no? Que vale, sí, que era era muy bien músico y además era muy buen poeta también. Pero lo de mezclar, por ejemplo, estas disciplinas como hace Marwan, pues es como un debate, a mí me parece como fofo, por así decirlo, porque es como, pues él se tendría que centrar en la música, que es su razón principal, ¿no? Y luego, pues es como lo que dice Henry, ¿no? Pues claro, que todo el mundo también tiene que comer, ¿no? Y está muy bien que luego te ofrezcan un contrato para publicar un libro y vale, pues sí, está justificado, es totalmente lícito, pero bueno, que no deja de estar dentro del debate, ¿no? yo no estoy tan de acuerdo porque yo considero, como tú dices, José, que, que una canción es la unión de un poema con eh, una base musical. Y en este sentido yo considero a Marwan como un poeta. Y a partir de esta calificación como poeta podemos decir si es un buen poeta, si es un mal poeta. Pero cuando Marwan compone la letra de sus canciones, yo considero que está escribiendo un poema y que es un poeta, es decir, el que escribe poemas. Luego, cuando pone esta letra como un poemario, yo considero que lo que hace en muchos casos no es poesía y es un mal poeta o mal logra su obra, pero cuando escribe letras para sus canciones, pues depende de cuál puede ser un buen poeta. Entonces, claro, para mí sí que, porque tú hablabais de cómo algunos músicos ponían como canción poemas anteriores, ya escritos. Y esto para mí es una buena prueba de que una canción es un poema al que le hemos puesto una base musical. Es que bueno, son diferentes visiones, creo, ¿no? Sí, pero bueno, cuando Serrat pone música a Machado, digamos, lo populariza, pero en realidad no está añadiendo a la poesía de Machado ningún valor. Es decir, nos ha permitido en muchos casos que esas canciones y esos poemas, mucha gente se los sepa de memoria porque ha tenido una canción, ¿no? Claro, le ha dado una interpretación,
pero la poesía de Machado está ahí, o la de García Calvo cuando decía Sergio, o la de San Juan de la Cruz también de Amancio Prada, etcétera, ¿no? Entonces ahí igual los poemas también entonces hablaríamos de que Mecano pues son poetas, malos, pero son poetas. Pero que no, quiere decir que ni Nacho Cano ni José María, o sea, digamos, no son poetas, por mucho que hayan hecho canciones que hayan vendido millones de copias, ¿no? Entonces ahí es donde, porque pasa lo mismo con los trovadores del siglo XII. O sea, lamentablemente la poesía de los trovadores del XII la conservamos por la letra y leemos muchos de los poemas y seguramente estamos perdiendo toda una parte de interpretación porque mucho de la poesía, digamos, de la letra está supeditada a esa música que en su conjunto es lo que hacía realmente que eran esas obras, esas canciones orales, geniales, que se difundieron durante toda la Edad Media, ¿no? Entonces ahí es donde también ese debate, pero bueno, es decir, que a fin de cuentas, a mí, digamos, como poeta también me molesta que en un momento dado es como si en un momento dado, pues eso, yo qué sé, Rihanna o cualquiera, en un momento dado se panteara que fuera la poetisa o fuera la poeta inglesa o norteamericana en lengua inglesa porque sus canciones tienen éxito, ¿no? Entonces, a mí Marwan me gusta como cantautor. Si tengo que leer las letras de las canciones solamente como poemas, pues me parecen que son muy flojos, pero porque lógicamente tienen otra finalidad, que es ser acompañada con la música y otra difusión. O sea, y como canciones me encantan, incluso las tarareo y me acompañan. Si tuviera que leerlas solamente como letra, pues diría, bueno, pues estas repeticiones son innecesarias, es todo muy banal, etcétera, porque es otro nivel, ¿no? Pero es un poco ahí ese nivel, ¿no? de análisis. Bueno, y podríamos estar los tres. Bueno, pero nada, la verdad que enhorabuena por la antología y sobre todo por tener estos proyectos. Yo creo que, Henry, de verdad tienes que seguir, además animando desde la facultad a también no solamente a alumnos y a todos para que la poesía esté más presente porque también lo estamos necesitando, ¿no? Y a Sergio mucho ánimo en esta aventura editorial y personal que en estos momentos también me imagino que debe ser tremendo. No, sobre todo aprendizaje de este mundo que es una locura en realidad. Sí, que es verdad. Como siempre, desde fuera se ve desde una manera y cuando uno se ve dentro ya se ven otros tapices, ¿no? otros detalles. Pero bueno, una aventura apasionante en la que me he inmiscuido ahora que pues nada. Súper encantado. Bueno, pues ya sabes que tienes la facultad para presentar, para difundir y para todo lo que necesites. O sea, esto sin duda. Genial. Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias de nuevo a la organización y al público que ha venido y que vendrá, porque supongo que esta conferencia se va luego a poner en YouTube, o sea que se podrá volver a ver en diferido. Pues eso, muchas gracias. No dudéis en acudir a la librería Alberti si queréis pedir el libro y así de paso no solo nos ayudáis a nosotros, sino también a la librería y a la facultad en general, donde se podría activar la cultura. Claro que sí. Pues nada, muchas gracias y nos vemos. Todos los días tenemos una presentación de un libro, así que os animamos también a las 7 a estar con nosotros para difundirlo. Hasta luego. Gracias.